Bueno, vamos a ir viendo si poco a poco va entrando la gente, que vaya viendo que hemos empezado. Vamos a dar unos minutos. Vale, ya veo que poco a poco os vais uniendo. Sigo esperando unos minutos para que todo el mundo pueda conectarse. Lo único que sí que pediría es confirmar que se escucha bien el audio y que me veis bien. Si alguien lo puede escribir y confirmar. A ver. Vale, sí, ¿me podéis confirmar que se escucha bien y que se ve bien el vídeo? Fenomenal, se escucha entonces, se ve bien. Ya veo que poco a poco os vais uniendo. Saludos, Oscar. Saludos, Will. Me alegro que se escuche bien y que se vea bien, es importante. Ojalá que no nos falle la conexión. Bueno, veo que poco a poco os vais uniendo, por lo que vamos a ir empezando. Y bueno, poco a poco que la gente se vaya uniendo y vamos conversando. Ante todo, lo que quería es dar las gracias a la gente de Generación Unida por la Democracia por invitarme. Para mí es un completo honor y es una gran experiencia el poder estar aquí hoy con vosotros, a aportar mi humilde visión de lo que está ocurriendo a nivel comunicativo en este mundo tan complejo, sobre todo en este momento, ¿no? Con este coronavirus. Y también es un completo honor que mi predecesora fuera la doctora María Elena Bottazzi, espero haberlo pronunciado bien, ya que esa es una de las personas que está en primera línea, ¿no? Tratando de encontrar en esa búsqueda para encontrar una vacuna, ¿no? Para parar a este COVID-19. Por tanto, todo mi respeto, admiración hacia ella y hacia todos los profesionales que están en primera línea, aquí, allí, en todos los países del mundo, a todos los médicos, a los bomberos, a los militares, a los cajeros del supermercado, a las limpiadoras. Se merecen todo nuestro respeto y verdaderamente los héroes son ellos. A nosotros nos piden estar en casa, nos piden intentar hacer la vida desde casa, que es muy complicado a veces, pero verdaderamente los héroes son ellos. Me presento por respeto, pero muy brevemente. Mi nombre es Alejandro Ibáñez Gómez, soy entrenador internacional de debate. Llevo vinculado al mundo de debate, por llamarlo así, muchos años, más de una década. Todo empezó en la universidad, cuando me picó un poco la curiosidad por saber un poco qué era esto de debate. Me gustaba contraponer ideas, aprender del otro. Y bueno, no nos fue mal, fuimos campeones nacionales de debate, entrenamos muchísimo en España, esto fue en el año 2012. Y a raíz de ahí pues he entrenado equipos universitarios, he entrenado a
algunos de los que estáis presentes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la cual guardo un recuerdo enorme, muy bonito. Y también he entrenado a candidatos políticos, así como a congresistas de distintos partidos, de distintos signos. Y todo ello pues me ha supuesto una experiencia para seguir aprendiendo, ¿no? No me considero un experto de nada, sí me considero una persona con una formación y con un conocimiento y una experiencia, pero para nada un experto. Pasarán los años y seguiré sin serlo. Siempre hay mucho que aprender. También quería hacer una especial mención y agradecimiento a Óscar Vázquez, que me parece que es una persona con un carisma, con una energía enorme, con ganas siempre de hacer cosas. Y tuve la enorme suerte de conocerlo en 2017 en Tegucigalpa, en Honduras. Guardo una gran amistad, aparte un gran recuerdo, y agradecerte que quieras contar conmigo. Recuerdo que cuando me confirmaron que iría para allá, para Tegucigalpa, conversé con un periodista, Alfredo Urdazi, quien fuese director de los informativos de Televisión Española, y me comentó que él había estado allí y me preguntó si había visto algún vídeo de algún aterrizaje en el aeropuerto internacional de Toncontín. Y le dije que no. Le dije, no sé por qué me lo preguntas. Y me dijo, ponte un vídeo y luego me lo cuentas. Y efectivamente, me puse un vídeo y dije, wow. Recuerdo también que cuando iba ya en dirección desde Miami, que hice escala allí, hacia Tegucigalpa, cuando íbamos a aterrizar y tenía curiosidad por ver, ¿no?, cómo era ese aterrizaje, iba yo en la parte izquierda del avión, en la fila de medio, en la parte de medio, y a mi izquierda iba una señora que rápidamente cerró la cortina de la ventana. Y le pregunté que por qué la cerraba y me preguntó que si era mi primera vez aterrizando en ese aeropuerto. Y le dije que sí. Y me dijo, bueno, la abrió y cerró los ojos. Y ya cuando vi el aterrizaje, ese viraje, esa doble meseta y ese descenso que se hace en ese aeropuerto, ya entendí lo que me habían avisado ya doblemente. Bueno, no me quiero alargar más. He visto que habéis entrado ya bastantes y quisiera ir ya un poco al quiz de la cuestión, que seguramente estaréis esperando. La breve ponencia de hoy trata y versa sobre la comunicación en tiempos de COVID-19. Y antes de nada, yo quería reflexionar con vosotros y plantearos una cuestión que estoy seguro que muchos ya os habéis planteado. Y es que ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, con acceso al último minuto, al último segundo, a través de nuestros smartphones, cómo es posible que podamos estar con este nivel de desinformación? Debería ser lo contrario, ¿no? Yo quisiera dejar esta pregunta planteada. Quisiera que me dieseis vuestra opinión durante la conversación y al final, en el turno de preguntas, porque creo que esta pregunta es de donde nace todo realmente, toda la problemática en el nivel de comunicación a día de hoy, en esta crisis. Creo que, por poner un nombre y apellidos, saludos Bernard, creo que por poner un nombre y apellidos, los grandes medios no han ayudado cuando han caricaturizado a veces esta crisis grave, cuando han hecho de un asunto tan grave algo menor. Eso, unido a la reacción política aquí y allí en todos los países, ha generado que la población estuviera relajada, y cuando realmente ha venido todo, es en el momento en el que nos hemos echado la mano a la cabeza y nos hemos dado cuenta que no estábamos preparados. Es cierto que cada país tiene sus peculiaridades y ahora vamos a pasar a comentar dos casos, pero es cierto también que parece que ha sido más a nivel global esta parte que comento. Luego tampoco ayuda el hecho de que nos digan mascarillas sí, mascarillas no, guantes sí, guantes no. Creo que a día de hoy el principal problema es que tenemos a una sociedad sobreinformada, con información muchas veces contradictoria, aun incluso cuando esa información viene a veces de la misma fuente. Entonces, creo que es importante seleccionar bien de dónde nos nutrimos, de dónde viene la información. Y creo que es muy importante seleccionar y no empezar a leer todo, porque de ahí viene el gran mal que comentábamos. Luego, también vemos incluso en políticos, en distintos partidos, en distintas partes del mundo, que a veces, sin quererlo, otras veces queriendo, son partícipes de este problema. Y os quiero poner un ejemplo, para que no suene abstracto. Andrew Yang, candidato demócrata en estas elecciones presidenciales, perdió, pero bueno, formó
un movimiento social importante, él está a favor de una renta básica universal aquí en Estados Unidos. Es un candidato muy interesante, os lo recomiendo seguir, no porque comulgue plenamente con sus ideas, en algunos puntos quizás, en otros no, pero sí por el hablar siempre de tecnología, el hablar de futuro, algo que parece que en la clase política no está tan de moda y a veces se la pasan más hablando del presente y de las próximas elecciones. Y el propio Andrew Yang compartió en Twitter una noticia que era falsa, que era el hecho de que España ya había aprobado una renta básica universal, una renta permanente, de ahora en adelante. Y eso es algo que no se ha producido. Hay un debate, parece, encima de la mesa para ver si se pone una renta básica universal para varios meses, mientras que toda esta crisis dure, por las terribles consecuencias económicas que todos conocemos de primera mano por familiares y por amigos, pero era curioso, ¿no?, ver que ni siquiera él, que parece que siempre habla de tecnología, que habla de estar a la vanguardia, había podido corroborar eso, que era falso, era evidentemente falso. Por eso digo que hay que tener cuidado con lo que se lee, hay que tener cuidado con lo que se cree, y porque esté escrito no significa que sea cierto, muchas veces. Creo que sería justo que hoy hablara de España y de Estados Unidos, porque son las dos realidades que conozco por mi familia, por amigos. También conozco la realidad turca por mi familia también, por la familia de mi mujer, pero las que conozco más en el día a día diría que son las de España y Estados Unidos. No conozco también la realidad de Honduras a día de hoy en la respuesta al COVID. Sí sé que tenéis cerca de 400 casos, si no recuerdo mal, y en ese sentido os mando mucho ánimo, mucha fuerza, y solamente os pido algo. Mirad al futuro. Porque vuestro futuro es lo que ha pasado en Europa. Vuestro futuro es lo que ha pasado en Asia. Y vuestro presente futuro es lo que está pasando en América del Norte, especialmente en Estados Unidos. Mirad a nosotros, miradnos a nosotros, mirad a estos países, concienciaros y concienciad a los que os rodean, porque es importante, tenéis ahora un tiempo valioso, y si lo usáis, podéis salir menos perjudicados que otros países a lo mejor, siempre y cuando que el sistema sanitario acompañe, evidentemente. En este caso, hablando de las realidades de España y de Estados Unidos, sí que quisiera hacer un análisis de situación y un análisis de liderazgos, que además me lo pedíais, empezando en primer lugar por el caso de España. El caso de España es un caso muy complejo. España, por desgracia, es el tercer país del mundo con más casos por millón de habitantes de coronavirus. Solamente superado por, si no recuerdo mal, por San Marino y por Andorra. Entonces, si tenemos tantísimos casos y por desgracia tantísimos fallecidos, es obvio que hay algo que no se ha hecho bien. Pero mi objetivo hoy es analizar la parte comunicativa. Y en ese sentido, la parte comunicativa creo que hay que mejorar muchísimo. Si hablamos, por ejemplo, de la estrategia comunicativa del actual presidente, Pedro Sánchez, podemos ver cómo han adoptado un mantra desde el inicio, bastante inteligente, yo diría, que es: las decisiones las adopta el gobierno, pero siempre basadas en la evidencia científica y en la opinión de expertos. Yo creo que todos estamos de acuerdo que es una buena base, ¿no? Es un buen punto de partida. Dejarte asesorar por aquellos que entienden. Ahora bien, cuando por ejemplo vemos y leemos en una entrevista que en ese comité de expertos está, por ejemplo, el jefe de epidemiología del Hospital Clínic, que es Antoni Trilla, y nos dice que no han contado con él ni con ese comité para tomar las decisiones, en ese momento, esas palabras que son tan poderosas, esa idea que es tan poderosa, se ve que no va acompañada de una realidad. Entonces es el momento en el que la ciudadanía mira con mucho recelo a los políticos, porque ven que lo que dicen y lo que hacen no van de la mano, y es bastante fácil de corroborarlo, con independencia de la creencia política que tenga cada uno. Es algo que es un hecho, es un fact, se puede comprobar. Luego creo que el hecho de usar un lenguaje bélico tampoco ayuda. Por ejemplo, Pedro Sánchez, en uno de sus últimos discursos, usaba las siguientes frases: no podemos deponer las armas, hay que seguir combatiendo. El enemigo se ha propuesto arrebatar vidas. Estamos inmersos en una guerra total. Cuando venzamos esta guerra, y puedo seguir así con 5 o 6 frases más, y no sé hasta qué punto
no sé hasta qué punto esto es beneficioso para una sociedad que está sufriendo tantísimo. Mi humilde opinión. Creo que cuanto más se optimice el uso de las palabras por parte de los políticos, mejor. Los ciudadanos quieren saber qué se ha hecho, qué se está haciendo y qué se va a hacer. Nada más. No quieren saber más. Todo lo demás sobra. Porque ya conocen la realidad. Porque están pendientes 24/7 de las noticias. Porque tienen acceso a la información. Aunque a veces se desinformen. Pero esa optimización en el uso de las palabras creo que es necesaria en España, creo que es necesaria en Estados Unidos, creo que es necesaria en todas las partes del mundo donde se está comunicando mal. Ahora pensad si vuestro gobierno está siguiendo esta misma estrategia, está siguiendo otra, seguramente la conozcáis mejor que yo. Leo un comentario por ir interactuando un poco. Efectivamente, se han cometido errores de base, se permitieron muchos eventos, se permitieron manifestaciones, se permitieron partidos de fútbol, se permitieron mítines políticos. Bueno, yo creo que se han cometido muchísimos, ¿no? A distintos niveles, eso no cabe la menor duda y está ahí, ¿no? Luego creo que es importante que cuando la portavoz de un gobierno, como es el de España, siguiendo el caso español, comparece en el Congreso, en el que se pide extender el estado de alarma y el confinamiento. Ojo, llevan en España un mes de confinamiento. Es muchísimo tiempo. Pero creo que atendiendo a razones médicas, y yo no soy un experto médico, pero dejándome aconsejar por la gente que realmente sabe, creo que es lo correcto. En ese sentido, el gobierno creo que lo ha hecho bien, ¿no? Aunque haya llegado tarde para muchos, aunque lo que sea, pero ahora se está haciendo, ¿no? Y creo que entonces cuando el gobierno está pidiendo unidad, pide consenso político y pide un desescalamiento en la tensión política, recordad, las frases, lo que hablas, lo que dices, si los hechos son que la portavoz del gobierno, Adriana Lastra, va a atacar a diestro y siniestro en sus intervenciones y va a tener un tono un tanto agresivo y va a estar atacando y con el mazo dando, creo que, de nuevo, lo que se dice, lo que se pide, lo que se hace, no casan, no van. Cuando tomas decisiones y distintos cargos políticos se enteran a través de redes sociales, se enteran por un comunicado en el boletín oficial del Estado, creo que en ese momento falla la comunicación interna. Falla la forma en la que tienes de comunicarte con los tuyos, con los que debes contar. No puedes contar con todos, entiendo, pero debes contar con la masa crítica, los que son críticos, con los que tienen que comunicar a sus ciudadanos. Entonces creo que el gobierno a nivel interno y a nivel externo está fallando la comunicación y creo que no es capaz de hilar lo que dice con lo que hace. Y eso genera, no solamente con el gobierno, porque ahora vamos a ver el papel de la oposición en España, creo que eso genera un distanciamiento político bestial. Creo que la gente estaba desencantada, muy desencantada con la política en España en general. Y creo que ahora el distanciamiento entre la sociedad y la política es enorme, enorme. Por lo que o empiezan a mandar un mensaje de unidad, todos, o empiezan a hacer política que vaya en consonancia a lo que se dice, o desde luego la confianza por parte de la ciudadanía va a ser muy difícil de recuperar. Mirad, quiero que os quedéis con varias ideas. Y una de las ideas me gustaría recuperarla ahora, mencionarla ahora, que es que creo que esta crisis lo que está poniendo encima de la mesa es que los partidos políticos están demostrando estar obsoletos en esta situación. Yo creo que el futuro pasa por liderazgos de personas, y el presente si cabe, y no por liderazgo de partidos políticos. La gente está cansada de ver esa barrera enorme entre ellos y los partidos. Está cansada de ver a políticos justificándose o buscando la foto. Está muy cansada. Se me ocurre, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, por cambiar ahora de partido, ayer o antes de ayer se hacía una foto cuando un avión aterrizaba de China en Madrid, en el aeropuerto de Madrid, para decir, oye, mira, hemos conseguido estas mascarillas, hemos conseguido este equipamiento sanitario, que genial, pero es esa obsesión por buscar también la foto lo que al final también fastidia a la población, porque estamos pendientes de cómo se ha puesto la corbata, del color de la camisa, de lo que dice, de cada coma, de cómo punto, y el fondo se pierde.
Y yo creo que eso también es algo que nos debería preocupar, ¿no? Es una de las ideas que quería lanzar. El distanciamiento político sí empezó hace ya bastante, empezó, sí. Pero yo creo que ahora se ha agudizado más si cabe. Luego quería ver otras caras de la moneda, ¿no? También dentro del gobierno, para que no todo sea crítica. Creo que dentro del gobierno hay dos bandos claramente diferenciados. Hay un bando más moderado y un bando menos moderado. Y no solamente en ideología, que no voy a entrar a ello, sino en forma de comunicar. Creo que hay un bando que opta por la no moderación, que intenta que su espacio político gane más y más poder. Y en este caso pues estoy pensando en el vicepresidente Pablo Iglesias. Un vicepresidente que no fue capaz de predicar con el ejemplo cuando su propia mujer estaba enferma de coronavirus, que por suerte se ha recuperado y me alegra muchísimo, no fue capaz de aguantar la cuarentena cuando él dijo que los próximos 14 días estaría trabajando desde casa, como todos los españoles. Es que los políticos no son una excepción, es que los políticos son uno más. Y eso tienen que entenderlo. Y se saltó no una, sino dos o creo que incluso tres veces la cuarentena. Si un político, y me da igual el partido que sea, lanza un mensaje a la población que se está quedando en casa, que no está yendo a trabajar, que está viendo mermados sus ingresos, que está viendo cómo siguen pagando sus impuestos y cómo siguen pagando sus obligaciones a sus trabajadores y cómo están asfixiados y están viendo que a la par el vicepresidente de turno, en este caso, se salta la cuarentena. ¿Qué mensaje creéis que le llega a la sociedad? Si hablábamos de un distanciamiento que se iba agrandando, ahora este distanciamiento no entra en la imagen. Es demasiado grande ya ese distanciamiento. Aparte creo que hay otro factor a analizar en la comunicación de Pablo Iglesias, y es el hecho del lenguaje que usa. Pablo Iglesias lo decía hoy. Pablo Iglesias es un experto en hacer reframe. ¿Qué es reframe? Cambiar el marco mental, cambiar el tema sobre el que se discute y debate, sobre el que se pone en la escena política. Cuando sabe que todo a su alrededor se podría estar haciendo probablemente mejor y cuando sabe que hay cosas que le pueden afectar, en ese momento sale y ataca, por ejemplo, al jefe de Estado, hoy. En ese momento sale y empieza a criticar los privilegios de otros. Y ese afán de desviar la atención no solamente lo vemos ahí, en ese ejemplo de Pablo Iglesias, también lo vemos aquí en Estados Unidos. Lo vemos en el caso de Donald Trump, donde ahora ha desviado toda la atención a la Organización Mundial de la Salud, quitándole o congelando los fondos. Por mucho que pueda haber una historia detrás, en eso no me voy a parar. Pero siempre es el tratar de buscar un enemigo externo para desviar la atención. Ahora analizaremos ese caso. Entonces creo que cuando se le pide a la población algo, creo que hay que predicar con el ejemplo. Creo que también salía hoy el ejemplo del expresidente Mariano Rajoy. Estaban, creo, investigando si se había saltado o no el confinamiento. Pues igual, ¿no? Me da igual que sea de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, de centro, de lo que sea. Los políticos son y tienen que actuar con responsabilidad sobre ello, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Qué más que quería comentaros? Más análisis de liderazgos. Creo que tenemos la parte positiva, lo que iba. Creo que, por ejemplo, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, es un ejemplo de buena comunicación. Creo que es un ejemplo de solvencia a la hora de comunicar. Transmite tranquilidad, transmite institucionalidad. Creo que eso es muy importante con toda la que está cayendo. Es capaz de asumir las críticas, de encajar las críticas y de hablar con un tono conciliador. Y eso creo que es muy importante. También está haciendo ver el papel de las Fuerzas Armadas, que para un determinado sector en España parecía que eran pues, inútiles, ¿no? Poco más que inútiles. Y ahí los tenéis, en menos de 48 horas montaron ni más ni menos que un hospital en Madrid, con capacidad para más de 1000 pacientes y con un máximo ampliable hasta 5000. Aquí y allí, nuestras Fuerzas Armadas, nuestros policías, son auténticos héroes y están lidiando con ellos, con todo este mal, ¿no? Son los primeros en responder. Y luego también otro ejemplo, yo creo que es Nadia Calviño, la vicepresidenta económica. Creo que Nadia Calviño es una funcionaria europea con una reputación que le precede brutal. Creo que tiene muchísima experiencia en su ámbito
económico en este caso. Creo que es una persona respetada en Europa y creo que fortalece la posición de España cuando hay que negociar en Europa. No digo que comulgue o no con su ideología, pero sí que creo que es una persona que cuando le oyes hablar, creo que transmite esa confianza que es necesaria, sobre todo en la economía, y creo que además sabe bien de lo que habla, que hoy día que un ministro sepa de lo que habla y sepa de lo que realmente, o sea, de la cartera que tiene, en este caso la parte económica, creo que es muy importante y es algo a valorar sin duda. Luego, quería poneros un ejemplo. Y quería poneros un ejemplo y quería que lo vieseis la forma que tiene de funcionar también en redes sociales. El alcalde de Madrid, Almeida. Me parece que la comunicación que está usando José Luis Almeida es muy cercana, está usando un tono muy empático, está siendo conciliador y agradece de hecho las críticas por parte de la oposición. Me recuerda mucho al liderazgo de Andrew Cuomo, que es el gobernador del estado de Nueva York aquí en Estados Unidos, del que hablaré ahora. Me parece que está siendo el político referente. En este caso, él es un político del Partido Popular, pero creo que cuando los madrileños piensan en él, no piensan en el Partido Popular. Piensan solamente en Almeida, en su cara, en su nombre, porque está sabiendo representar los intereses de todos los madrileños. Tengo amigos en Madrid que no son precisamente cercanos en ideología a este hombre, a Almeida, y me dicen que se sienten representados. Y yo creo que eso es a lo que todo político debe aspirar, a representar al conjunto de la ciudadanía. Almeida, si algo se le puede destacar es que, aparte de su tono empático, conciliador, cuando comparece, habla sobre lo que se ha hecho. Habla sobre lo que se está haciendo, pero intenta no hablar sobre futuribles. De hecho, cuando habla sobre futuribles, intenta no dar nada por sentado, porque sabe cuán de volátil es la situación. Por tanto, no puede prometer algo que a lo mejor luego no va a ocurrir. Puede dar sus recomendaciones. Y yo creo que esa sinceridad, esa sencillez y por un momento parece el quitarte ese traje de político, el ser uno más, creo que eso la gente lo está valorando muchísimo. Muchísimo. Luego, por saltar al otro lado del charco y hablar un poco más de Estados Unidos, aparte no quiero que se alargue muchísimo, quiero dar pie a las preguntas y ya conversar con vosotros. Sí que quisiera destacar a varios actores. El primero es Donald Trump. Donald Trump empezó en un papel negacionista, empezó diciendo que con cerrar, ojo, tomó una medida muy pronto, que fue el cerrar a la entrada a cualquier persona que viniese de China. Y luego tomó un papel un tanto negacionista, decía que en abril el virus iba a estar acabado, que cuando viniese el calor el virus iba a desaparecer, que no nos preocupásemos. Bueno, pues parece que sí que había de preocuparse, ¿no? Por desgracia. Más de 500.000 de casos, ni más ni menos. Es curioso. Es curioso porque él ha cambiado ahora su forma de comunicar, pero ha tratado de identificar a un enemigo extranjero. Y ha identificado de momento a dos. En primer lugar, habló del virus chino. Intentó referirse a China como responsable por ocultar información, que no sabemos si ha pasado o no, puede ser que sí. Pero al margen de eso ha intentado identificar a un enemigo externo para unir a la población interna, lo cual es una estrategia pura de comunicación y de marketing político, sabiendo sobre todo que a 7 meses vista tienes unas elecciones, que el Partido Demócrata tiene ya un líder, que es Joe Biden, y que su principal rival, Bernie Sanders, ya le ha dado su apoyo, que Barack Obama hoy le ha dado ya su apoyo y que están creando una plataforma potente, que creo que todavía está muy lejos de conseguir una victoria, creo, es mi humilde opinión. Pero creo que lo que está haciendo Trump es una estrategia pura y dura. Luego creo que hay otro punto, que es el hecho de congelar los fondos para la Organización Mundial de la Salud. Es otro mensaje, es otra forma de identificar a otro enemigo en principio, y es otra forma de desviar la atención. Es una estrategia que no comparto para nada, que no recomendaría jamás a un candidato político, y de hecho siempre que entreno a un candidato político intento entrenarlo con el chip o sea, lo mismo que hago para cuando entreno a alumnos universitarios, ¿no? A jamás faltar a la verdad, a hablar sobre la verdad y no a inventar y a tratar a los ciudadanos como adultos que son, ¿no?
cuando te refieres a ellos y no tratarlos como niños, que esto a veces también pasa. Estoy hablando un poco más de la situación en Estados Unidos y la de España porque es la que más conozco. Para Honduras justo comentaba antes que lo que sí que os recomiendo muchísimo es que miréis a Europa, Asia, que miréis a Estados Unidos, porque es el presente y el futuro de lo que puede ocurrir. Y creo que eso os puede dar una serie de ventajas que otros países como España no han aprovechado cuando vieron lo que estaba pasando ya en Italia y pensábamos con cierta prepotencia que no nos iba a pasar a nosotros. Por eso estaba hablando más de estos dos países, porque generalmente no me gusta hablar de lo que no controlo. Eh, Siguiendo un poco el hilo con esto, quisiera comparar dos liderazgos o dos tipos de personalidades médicas en este caso. Por un lado, el doctor Fauci, que es el doctor que desde hace más de 3 décadas lleva haciendo frente a cualquier enfermedad infecciosa en Estados Unidos. Y por otro lado, el doctor en España, Fernando Simón. Fernando Simón también ha sido con distintos gobiernos el encargado de seguir las estrategias, elaborar las estrategias ante posibles pandemias y posibles enfermedades infecciosas, como por ejemplo el ébola. Y ha tenido la confianza tanto de un gobierno como de otro. Tiene una experiencia, tiene un historial, un currículum importante. Y fijaos, creo, en mi humilde opinión, y me puedo equivocar, creo que es el chivo expiatorio de toda esta situación. Si me preguntabais sobre... Vale. Perfecto. Lo recojo también ahora, recojo el guante. Por comparar estos dos liderazgos, estas dos personalidades, más bien, creo que en el caso de Fernando Simón, el elemento que ha fallado es que justificó y entró en la escena política cuando no debería, porque él es un experto y debe distanciarse de la esfera política, cuando justificó que Pablo Iglesias se saltara la cuarentena. Creo que ese fue el punto en el que la parte de la ciudadanía empezó a negarle su confianza. Pero no podemos negar que es un hombre muy preparado, que ha sido elegido por distintos gobiernos de distinta ideología y que entró en esa parte política, probablemente él no quería entrar, pero entró al final más de lo que debiera, y lo que debería haber hecho es lo que ha hecho el doctor Fauci aquí en Estados Unidos. El doctor Fauci lo que hace cada vez más es distanciarse de Donald Trump e imponer los criterios médicos versus la opinión del presidente, que no es poco. El doctor Fauci es el primero que dice que se podía haber hecho las cosas mejor en Estados Unidos. Esa autocrítica tan necesaria, que si se hubiesen tomado medidas antes, la cosa a día de hoy sería mejor, el escenario sería mejor. Entonces, yo creo que cuando tienes a un experto referente, este no debe entrar a hacer política, y si tiene algún intento de control por parte de la autoridad política, en este caso Donald Trump, o en el caso de Fernando Simón, pues la presidencia del gobierno en España, creo que es en el momento en el que debe parar, poner el freno y distanciarse para no perder la confianza de la población. Por hacer ese paréntesis, creo que hay liderazgos completamente distinguidos y por poner otro ejemplo, el ejemplo de Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, me parece que, os recomiendo que os pongáis alguna de sus comparecencias. Andrew Cuomo todas las mañanas a las 11 de la mañana comparece ante los ciudadanos del estado de Nueva York y les habla en un tono adulto. No les trata como niños. Su mensaje no está envuelto en palabrería vacía o hueca, sino que transmite confianza, se basa siempre, pone detrás de él PowerPoint con la situación actual, con lo que está pasando, y él es consciente de sus limitaciones, pero aún así siempre da aliento a la población, habla de lo que se está haciendo, habla de las medidas ya tomadas y habla incluso de la coordinación con la Casa Blanca. Cuomo es un gobernador demócrata, Trump es un presidente republicano y están muy lejos en posturas y en entendimiento, pero aún así, sobre todo por la parte de Andrew Cuomo, intenta que eso no se vea. Yo creo que eso es muy importante. Esa unidad, aunque sea ficticia, de cara a la ciudadanía en un momento de tan elevada polarización política, creo que es muy importante para generar confianza y para salir de esta todos juntos. Es sin duda la única forma, parece, ¿no? Yo os recomiendo que veáis alguna comparecencia de Andrew Cuomo, que por cierto,
Una pequeña curiosidad, su padre, Mario Cuomo, fue también gobernador del estado de Nueva York y fue un gran orador. Son, son curiosidades. Luego, por cerrar con otra anécdota, quisiera poneros, cuando hablaba de que Fernando Simón puede ser probablemente el chivo expiatorio, no sé si del Ministerio de Sanidad, no sé si del gobierno en conjunto, pero creo que sí que lo está siendo y lo va a ser. Se- Pensando en esta charla con vosotros, en esta conferencia, se me vino a la cabeza un ejemplo. Yo soy miembro de un think tank aquí en Houston, que es el Baker Institute, que es uno de los think tanks más potentes del mundo en oil and gas, en Oriente Medio, etc. Y hace poco, hace unas semanas, tuve la enorme suerte de poder atender a una pequeña charla con un general retirado del ejército de Estados Unidos, que era Jim Huggins. Había servido durante 35 años en el ejército de Estados Unidos y él había sido el responsable directo de la coordinación de más de un millón de hombres y mujeres en Afganistán y más de 170.000, perdón, perdón, más de 170.000 millones de dólares de presupuesto, casi el equivalente al PIB de Portugal. Y hablando con él, le hice una pregunta y le dije que cómo él había lidiado con la clase política cuando siempre hay objetivos políticos y teniendo en cuenta que hay una parte política de objetivos políticos y otra parte militar de estrategia, que es más enfocada a la resolución del conflicto, y le pregunté que cómo lidiaba, cómo había lidiado con eso, y me dijo que sin duda eso fue la peor parte de su trabajo, y que fue una de las razones por las que abandonó el ejército. Pues creo que en este caso es probable, no lo sé, no tengo toda la información, a Fernando Simón le haya pasado lo mismo. Y esa relación a veces con los políticos dificulta todo a los expertos y a la gente que realmente sabe. Y creo que los políticos deberían dar un paso atrás y dejar que la gente que realmente sabe sean los que se pongan al frente de la situación. Perdón. Por cerrar este bloque, ideas que quiero lanzar. Comentaba antes, creo que los partidos políticos están demostrando estar obsoletos. Otra idea os quiero lanzar. Creo que tenemos que tener mucho ojo a la guerra de datos, a la guerra de relatos. Creo que estamos inmersos en una guerra de relatos donde la verdad no prevalece, sino que prevalece la historia que nos quieren imponer en prensa, en redes sociales y sobre lo que se está hablando y lo que es trending topic, básicamente. Y en base a eso quería recomendaros un libro, que es El arte de tener la razón de Schopenhauer, porque creo que hila perfectamente con lo que estoy diciendo, en el sentido que Schopenhauer se dedicó durante meses, durante años, a analizar conversaciones, discusiones sobre política y sobre otros ámbitos de la sociedad y llegó a una conclusión, llegó a varias, pero llegó sobre todo a una, que era que realmente quien discute no combate en pro de la verdad, sino combate en pro de su tesis. La dialéctica, de hecho, según él, es comparable a la esgrima y da igual quien tuviera la razón en la discusión que originó el duelo. Se trata de tocar y parar. Y creo que constantemente muchos políticos se dejan a un lado la verdad, no pelean por ella. Y yo os animo a todos a que peleéis por ella y a que busquéis fuentes que de verdad os puedan nutrir de información y sobre todo que no caigáis en ese y tú más con vuestro prójimo, con vuestros amigos, con vuestros familiares. No caigáis en eso, no tiene sentido. Y con la tercera idea que quiero que os quedéis, enlaza con esta segunda, es el hecho de que la verdad, la defensa de la verdad, nos compete a todos. No dejemos esa defensa de la verdad únicamente en manos de grandes medios. Esforcémonos y busquemos fuentes fiables, que de hecho he elaborado un PDF de fuentes fiables que os voy a enviar por si lo queréis poner en vuestra página web. Lo elaboré con un buen amigo, Miguel García, que seguramente verá este vídeo en algún momento. Y lo elaboramos pensando en cómo obtener información de primera mano. Por ejemplo, en el plano de la epidemiología, Mark Lipschitz, que es el coordinador del Centro de Estudios Epidemiólogos de Harvard, creo que hay que ir a nutrirse de la fuente de información y no leer lo que normalmente nos suelen publicar en Twitter, etcétera, de grandes medios, que al final pues muchas veces pueden ser titulares un tanto interesados.
Con respecto a todo esto, quería también recomendaros otro libro sobre geoestrategia, que es este del coronel retirado Pedro Baños, que es El dominio mundial, y él trata y conversa sobre todos los elementos y pone en distintos gráficos muy ilustrativos todos los elementos de geoestrategia en el mundo para controlar los distintos medios de información, para controlar la opinión de las masas, etc. Y creo que hay una página muy interesante porque la estamos viendo a día de hoy, que no sé si se verá en la cámara, voy a intentarlo, que son las estrategias de manipulación mediáticas. Y entre esas estrategias de manipulación mediáticas os voy a decir algunas y pensad si os suenan quizás. Una es el hecho del pensamiento emocional versus el pensamiento racional. Me parece que os suena, ¿no? Y que está en el día a día. Otra es, por ejemplo, el crear problemas y fingir proponer soluciones, o el buscar un enemigo externo invisible. Otra es la distracción, que funciona muy bien. Otra es, por ejemplo, que es tratar a los espectadores como si tuvieran 10 años. Por eso decía que me parece muy buena la comunicación del gobernador Andrew Cuomo, porque creo que trata a la población con el nivel de madurez que merece, y es claro, es consciente de sus limitaciones, y la mejor prueba de que su comunicación funciona es que tiene un porcentaje de aprobación, creo que está cercano ahora al 80%. Ojo, es bastante. Dicho lo cual, por mi parte, no quiero extenderme más. De hecho, me he extendido más de lo que pensaba, perdón por ello. Y sí que quiero dar paso a vuestras preguntas y a todas las que yo humildemente pueda contestar y que mi conocimiento alcance. Os he intentado poner algunas historias, algunas anécdotas para explicar algunos casos. Y pues, también os he intentado dejar 3 ideas que yo creo que son importantes. Por tanto, ahora, por favor, si tenéis cualquier pregunta, sobre todo más enfocada a lo que hablábamos, ¿no? España, Estados Unidos, liderazgos, a nivel comunicativo, encantado de contestar a vuestras preguntas. Marlon decía que en Latinoamérica el tema de la política es un tema muy delicado y uno de los problemas más grandes es la desinformación. Y te diría que estoy completamente de acuerdo contigo. Completamente. Y creo que no solamente en Latinoamérica. Creo que en Estados Unidos también es un problema enorme. Creo que en Europa también es un problema enorme. La cantidad de miles de bots que se crean para difundir información falsa, unos, otros, no voy a entrar aquí. La cantidad de titular clickbait que se elabora, que son titulares que parece que te dicen mucho, pero luego entras y es información un tanto engañosa o realmente no hay nada detrás. Hay que tener mucho cuidado y por eso creo que necesitamos más que nunca una sociedad crítica, crítica primero consigo misma, que sepa ponerse en la piel del otro y que sepa juzgar bien la información que recibe, aparte de seleccionarla bien. Creo que eso es básico y por eso creo mucho en la herramienta que usamos, que es debate, tanto en el colegio como en la universidad, como con políticos, porque creo que si los estudiantes, la sociedad es capaz de ponerse en la piel del otro, ser crítica y ser consciente de que no siempre se lleva la razón y no siempre se está en lo cierto, daríamos un paso enorme, vamos, increíble. Sí, Javier, un abrazo Javier. Mi opinión sobre la estrategia de Trump de manejar paralelamente la cacería de Nicolás Maduro y el manejo de la pandemia en su país. Buena pregunta y complicada pregunta. Intentaré mojarme. Nos sorprendió a todos. Parecía imposible que Donald Trump, en mitad de toda esta crisis, en este momento, pusiera precio a, bueno, a Maduro, ¿no? Y a unos cuantos del gobierno. Y que los tratara, pues, como organización terrorista, si no recuerdo mal, ¿eh? Modifícame si me equivoco. Esto hace unos meses parecería impensable y me meto ya en aguas peligrosas. Parecería impensable por la presencia y por la influencia geopolítica de China y de Rusia, ¿no? Pero esto, de luego, remito al coronel Pedro Baños. Yo no soy un experto en geopolítica. Él trata muy bien en todos sus vídeos en redes sociales sobre esto. Pero yo creo que ha sido una maniobra en la que nadie estaba prestando atención y ha sido el momento de colocar lo que él quería. Ha conseguido su objetivo, en ese sentido.
Mi opinión sobre la estrategia de Boris Johnson y Jair Bolsonaro a la negación del impacto de la pandemia. Pues por desgracia, en el caso de Boris Johnson ha sufrido ¿no? en primera persona, ¿no? Y me alegro mucho que se haya recuperado ya. Pues lo que muchos expertos, ¿no? advertían, ¿no? de que no era una gripe más y que hay gente a la que le afecta muchísimo. Todavía no se sabe del todo bien por qué. Y creo que eso ojalá sirva, por sacarle la parte positiva, para que a partir de ahora se lo tomen más en serio y comuniquen de otra forma y sea un ejemplo, ¿no? para la sociedad en el sentido de responsabilidad. Me gustó el discurso que hizo el otro día. Me gustó el discurso donde agradeció además a enfermeros, uno de ellos de Portugal. Me gustó que valorara pues el impacto, ¿no? que tienen los inmigrantes en su país y me gustó el tono conciliatorio que intentó usar, ¿no? Creo que puede haber un punto de inflexión y a nivel comunicativo suponga una mejora. En el caso de Brasil, mucho me temo que si pensamos que no nos va a afectar, nos equivocamos. Por eso decía que hay que mirar al presente y al futuro. Y el presente es Norteamérica, y el futuro es Europa y es Asia. Y en este mundo no hay país, no hay raza, no hay cultura, no hay religión que se escape de este dichoso virus, ¿no? Muchas gracias por vuestros comentarios también, por todos ellos. Gracias. Solamente intento aportar mi humilde visión, sobre todo de la parte que controla más que de la parte comunicativa. Sigo respondiendo. Sí. Vale. ¿Qué opina de la ley de dominio de información de Facebook y WhatsApp que se va a presentar en el Congreso de España? Bueno, no sé si hay una ley como tal, no sé si hay un proyecto, realmente no lo sé si hay algo sobre en firme. Sí sé que se ha planteado un control de bulos y de fake news. Yo creo que es importante saber quién va a controlarlo. Y si ese controlador estamos a ciencia cierta seguros de que es un controlador objetivo y neutral. Y si hay a su vez un doble controlador que controle a ese controlador. Y espero no haber liado mucho. Creo que es un tema muy delicado. Muy delicado porque no se debe privar la libertad de información, en mi opinión. Creo que sí debemos saber seleccionar la información, pero otra cosa, claro está, por ejemplo, es el caso de la creación de cuentas falsas o creación de bot, ¿no? Para intentar hacer injerencias en países o en elecciones, que eso lo hemos visto. En ese caso sí que puede servir. No es exactamente el formato, no he podido ver un texto ni nada de momento. Cuando sepa comentaré sobre ello. No quiero comentar sobre algo a ciegas, pero sí que creo que hay que tener mucho cuidado con quién controla esa información. Y, y si hay alguien que va a controlar a ese controlador. Repito, porque eso de luego sería clave. Pues somos muchos ya, ¿eh? Muchísimas gracias por conectar a estas horas. A ver, sigo contestando. Cualquier pregunta que tengáis. Yo lo que sí os animo es a que como juventud no os conforméis, que tratéis de hacer cosas, de innovar. Por eso este tipo de iniciativas las aplaudo muchísimo y podéis contar conmigo siempre que lo necesitéis, porque creo que es necesario que la juventud esté en el plano político para cambiar aquello que no nos gusta y para contribuir. Y creo que una sociedad que nos implica en política no tiene que ser a un primer plano, pero sí tratando de influir positivamente, ¿no? Con la creación de un espíritu crítico, actividades a modo de think tank. Creo que todo eso siempre tiene un retorno enorme, ¿no? Sobre la sociedad. Luis, desde Honduras, Centroamérica. Un saludo, Luis. ¿Crees que la ayuda económica recibida debe tener un registro de gasto para que luego haya pasado la pandemia se informe al pueblo? Sigo leyendo que es un poco más largo. Se informa al pueblo para que esté al tanto de todo lo recibido y gastado y esto no genere controversia. Bueno, esto es un plano más económico-financiero, se sale un poco más de lo que está hablando en ese sentido. Veremos, ¿no? No sé qué tipo... Sé que en Estados Unidos se ha aprobado un paquete de estímulo que no tiene precedentes y voy a aprovecharlo para subrayar esto. En un momento de tal polarización, en un momento en el que según estudios empíricos la sociedad está más polarizada que nunca, antes, en Estados Unidos, demócratas y republicanos
han conseguido acordar un mega acuerdo de estímulos económicos para proteger a parte o buena parte de la población estadounidense. Ojo, es que aquí van a recibir una ayuda por una serie de meses, creo que eran 4, una ayuda muy importante, se van a recibir cheques según el umbral de renta. Es decir, Estados Unidos ha puesto la maquinaria para tratar de ayudar, cuando normalmente siempre se tiene el tópico de que Estados Unidos es un país que se preocupa más de la parte social, y sin embargo, si comparamos las medidas de Estados Unidos a día de hoy con algunos países en Europa, con estados del bienestar potentes, vemos como las medidas de Estados Unidos pues están siendo incluso superiores, ¿no? Hombre, yo creo que por principios éticos y políticos y económicos, yo creo que todo lo que se dé tiene que estar controlado para que se gaste e invierta lo que se tiene que invertir, ¿no? Eso sin lugar a dudas. El liderazgo es un buen binomio entre el líder y el público que lo sigue. ¿Qué características tienen los grupos que escuchan a los líderes de Estados Unidos? Estados Unidos, en un año y medio viviendo aquí, me he dado cuenta que es un entorno muy complejo, muy diverso. Cada estado diría que podría ser como un país en Europa. Aquí es muy importante los distintos colectivos por religión, por raza, por etnia. Sabemos que sin el apoyo de determinados colectivos un presidente no puede ganar la carrera a la Casa Blanca, un candidato. Y en ese caso creo que es muy importante segmentar tu mensaje bien, para que cale bien. Por eso ahora creo que Joe Biden, aunque tenga el apoyo de Bernie Sanders, tiene un enorme reto por delante, que es motivar a la juventud. Una juventud que estaba con Bernie Sanders. Y ahora tiene que haber ese trasvase, ¿no? Parece que a la población afroamericana la tenía a su favor, y eso es importante, pero ahora también tiene que saber motivar bien a la población más joven, sin lugar a dudas. Sigo contestando a preguntas. No sé si hay alguna más por ahí. Estoy revisando para no haberme... Espero no haberme saltado ninguna. Y espero, en la medida de lo posible, haber contestado a las preguntas. Ah, sí, mira, tenía que una por aquí. ¿Qué tan estratégico, perdón, ¿Qué tan estratégico es para el Partido Demócrata que Sanders haya apoyado a Biden cuando este no tenía el mismo discurso de Bernie? Pues es muy, muy, muy importante. De hecho, que en una misma llamada Sanders le haya dado su apoyo a Joe Biden es muy importante. Creo que lo es. Creo que sin el apoyo de Sanders, pero más allá, sin la movilización del votante de Sanders, es imposible que Joe Biden tenga un mínimo de oportunidades. Aún así, creo que Joe Biden lo tiene muy difícil en estas elecciones, aunque sabemos que el escenario es muy cambiante, volátil, de aquí a 3 semanas todo cambia mucho, pero si vemos los datos objetivos, empíricos, vemos como el índice de aprobación de Donald Trump está en torno al 48%, que podéis pensar que es bajo, pero realmente él empezó ya con un índice de popularidad que era en torno al 46-47%. Es decir, se ha mantenido. Sigue teniendo un apoyo muy mayoritario entre el entorno republicano y va a depender de la movilización también del voto demócrata. Y bueno, y evidentemente también de la gestión de esta crisis, de cómo esté la economía de aquí a unos meses, que pinta bastante mal. Es un entorno muy volátil y cambiante, pero sí que es verdad que ahora es importante que Bernie Sanders y Joe Biden vayan a una y generen una plataforma digital sobre todo que no solamente vaya a una, sino que sea transversal y consiga llegar a todos sus públicos objetivos y segmente muy bien el mensaje que quieren hacer, ¿no? Llegar, ¿no? ¿Cuál es la postura de Estados Unidos con los inmigrantes ante la situación del COVID? Bueno, sé por ejemplo que Estados Unidos se ha blindado y ha cerrado. Sé que hay una serie de lista de países de los que no permite vuelos, no permite que entren vuelos, como también pasa en otros países que han cerrado fronteras, como por ejemplo España. Que no sé, no estoy seguro de que Estados Unidos haya cerrado las fronteras a todos los países,
pero creo recordar que tenía una lista bastante amplia. Y en ese sentido, a nivel de inmigración, no soy un experto en inmigración, pero sí puedo decirte porque tengo un visado aquí en Estados Unidos. Sé que todo ahora está un poco congelado y que, por ejemplo, si tienes que renovar el carnet de conducir, pues no se renueva ahora, sino que te deja, aunque esté caducado, te deja unos meses hasta que todo esto pase. Veremos a ver, ¿no? Todos los trámites migratorios, ¿no? Que por si es un tema muy complejo, pues con esta crisis pues se agrava más todavía la complejidad, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más, llevamos ya casi una hora, no quiero alargarme mucho más, pero si hay alguna pregunta más me presto a contestarla. Ujú. Mi opinión del impacto, hay dos, voy a la segunda ahora. Mi opinión del impacto de la pandemia en la política internacional, ¿será una réplica de la posguerra? ¿Ves algún impacto en la política latinoamericana? Difícil hacer quinielas, pero sí que parece que el impacto de esta pandemia va a ser muy alto, muy alto. O sea, yo quiero ver el momento en el que primero las naciones empiecen a confiar unas y otras en otras, empiecen a abrir fronteras. Quiero ver qué ocurre con Europa cuando todo esto pase, porque hablábamos antes de guerra de relatos y yo creo que Rusia y China han jugado muy bien sus cartas. China ha jugado muy bien con la propaganda de mandar constantemente aviones, sacarlos en medios. Rusia incluso mandó a parte, ¿no? de una parte pequeña de su ejército a Italia para ayudar con todas las cuestiones logísticas y para enfrentarse a la pandemia, porque tenían cierta experiencia. Y esa bandera rusa en Italia, ese himno ruso sonando en Italia, ese convoy militar ruso en Italia, creo que ha hecho mucho daño a Europa. Creo que aunque Alemania y otras naciones han sido solidarias, y que de hecho creo que más solidarias de lo que los medios realmente han sacado a relucir, creo que la situación en Europa va a ser muy compleja. Va a haber incluso en sectores que tradicionalmente han sido muy europeístas, no van a confiar en Europa tal y como la concebimos y va a haber un proceso ahí profundo y ver un poco hacia dónde va. Creo que va a haber naciones que cambien su postura con respecto a China, va a ser más favorable. Esto es opinión mía personal, veremos, me puedo equivocar o no. Creo que en Latinoamérica puede provocar un terremoto muy importante, muy importante, porque hemos visto maniobras de intentos de desestabilización en redes sociales en distintos países. Y creo que si no se maneja bien este virus, si no se maneja bien el uso de los medios, la optimización de los medios, la información que fluye a la ciudadanía, creo que eso puede generar tensiones sociales muy importantes que puede desencadenar en situaciones no deseadas. Eso puede ocurrir sin duda. También puede ocurrir en Europa. De hecho, en el sur de Italia ha ocurrido ya que ha habido algún motín, que ha habido algún enfrentamiento, ¿no? Porque la gente lo pasa muy mal, se ve sin trabajo. Entonces, todo eso es muy complicado de manejar, ¿no? Sobre todo cuando les pides que se queden en casa. Muchísimas gracias por los comentarios, un placer estar con vosotros. Eh, Creo que habrá ciertas naciones después de la pandemia que se vean involucradas en caso de corrupción por las ayudas recibidas. Ojalá que no. No lo sé. Ojalá que no. Pero creo que sí que se debe estar muy atento para que todas aquellas naciones que reciben ayuda y reciben recursos económicos lo usen en lo que se les ha pedido que lo usen. Eso yo creo que en Latinoamérica, en Europa, en cualquier parte del mundo debe ser lo que prevalezca, ¿no? Esa es mi opinión como ciudadano, que creo que debería hacerse. Es muy complejo, ¿eh? Hablar de Latinoamérica, hablar de Europa, porque en Latinoamérica cada país es un mundo, es una realidad muy cambiante. Me considero un ignorante de Latinoamérica realmente, creo que me queda muchísimo por aprender, muchísimo. Y de Estados Unidos cada día me sorprendo porque creo conocer lo que ocurre y luego me di cuenta de que la cuestión es más compleja y profunda de lo que yo pensaba, ¿no? Y Europa ocurre igual. Yo quisiera hacer un resumen de lo que os comentaba, de las ideas que quería lanzaros hoy, a modo un poco de conclusión, y gracias a vosotros por vuestro tiempo. Para mí es un auténtico placer estar con vosotros. Conocí a gente extraordinaria en Honduras
Me fui de vuelta a España con toda esa situación tan compleja en esas elecciones del año 2017. Me fui con esa espinita que Óscar lo sabe, Javier lo sabe, muchos de los que estáis aquí lo sabéis. Y quería de nuevo veros y quería de nuevo intentar aportar mi granito de arena, ¿no? Pero recogiendo esas ideas que comentaba, lo primero, de verdad, creo que los partidos políticos se están mostrando obsoletos, estar obsoletos para esta situación. Lo segundo, ojo a la guerra de relatos, ojo, de verdad, ojo, intentemos ir más allá del propio relato que nos venden unos y otros. Y luego, que no se nos olvide, la defensa de la verdad nos compete a todos. Todos debemos ser partícipes de ese proceso de obtención de la verdad y del pensamiento crítico. No nos dejemos llevar por verdades a medias o por frases fáciles y hechas que se retuitean rápido, que nos venden en Facebook, que nos pasan por WhatsApp. Intentemos ir más allá. Creo que eso debemos hacerlo todos. Y luego, una recomendación más, el PDF que os comentaba, se lo voy a pasar a Óscar por si lo quieren colgar. Es información que afecta en parte a España, pero también afecta al resto del mundo. Y creo que deben nutrirse de información como, por ejemplo, pues siguiendo a la doctora, ¿no? Que compareció el otro día con nosotros, María Elena Botacci. Qué mejor persona que ella para recibir información de primera mano médica. Ella les va a dar información de verdad en ese ámbito, no yo, que no soy un experto en biomedicina ni en vacunas. Entonces, lo que sí que espero es que haya sido un rato agradable para todos, que se vayan con alguna idea nueva, eso me reconfortaría, y que si me quieren encontrar, me pueden encontrar en Twitter, Alejandro_Ibago, en Facebook, Alejandro Ibáñez Gómez, y para cualquier cosa quedo a su disposición, y espero que repitamos muy pronto. Les mando a todos un saludo afectuoso desde Houston, les deseo lo mejor, y sobre todo tengan precaución y sigan lo que realmente la gente que sabe nos dice y nos indica, los expertos de verdad. Un saludo para todos.